la cobertura del tratamiento político de leyes, la opinión de los protagonistas, el día a día de los diputados y diputadas de la Nación. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Tenemos por delante media hora de información parlamentaria y vamos a comenzar como siempre lo hacemos, con los títulos. Reforma de la justicia, cruces entre el oficialismo y la oposición por el tratamiento del proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Ayer, en el periodismo del Congreso con Karin Cohen, el diputado de la coalición cívica Maximiliano Ferraro aseguró que la reforma judicial no es un tema prioritario y que las leyes que hacen a la gobernabilidad que necesita el oficialismo se han logrado. Desde el Frente de Todos, el diputado Leopoldo Moró calificó de inexplicable la postura del bloque Juntos por el Cambio frente al proyecto. La lucha contra el coronavirus, volvieron las clases en San Juan. Bajo estrictos protocolos sanitarios, 14 de los 19 departamentos provinciales reabrieron sus escuelas para grupos reducidos de alumnos. San Juan es la primera provincia en retomar las clases presenciales. La semana que viene está previsto que lo haga Catamarca. La lucha contra el COVID, colapso en el sistema de salud en Jujuy. La diputada Carolina Moisés, del Frente de Todos, habló de la falta de camas de terapia en Jujuy para tratar los casos de coronavirus, después de que el gobernador Gerardo Morales reconociera que el sistema está estresado. Nuevo índice previsional, se volvió a reunir la comisión bicameral dispuesta por la ley 27.541. Esta vez los legisladores se enfocaron en el impacto de las fórmulas jubilatorias en la historia, el rol del Fondo de Garantías y Sustentabilidad y la forma de financiación del sistema previsional. En DTV el resumen, el diputado Pastori explicó que se escucharán posiciones de especialistas por 2 semanas más. Y parece que el proyecto que mandó el Ejecutivo de la reforma judicial divide aún más que lo que hizo el proyecto de moratoria universal a la oposición del oficialismo. Ayer el diputado Ferraro habló y dijo que no cree prioritario tratar este proyecto. Lo escuchamos. Nosotros creemos que el tema está vinculado a la reforma judicial y a lo que creemos que finalmente persigue, que es objetivo de conseguir impunidad por parte de la vicepresidenta de la Nación. No es un tema prioritario hoy en el Parlamento Nacional, no es un tema prioritario en la Cámara de Diputados, que nosotros desde un principio siempre, por supuesto, dijimos que ninguna pandemia, ni estado de emergencia, ni estado de excepción podía suspender el funcionamiento de la República y por ende los poderes del Estado. Y es así como suscribimos en forma conjunta con los distintos bloques parlamentarios el protocolo de actuación que estuvimos teniendo y que fue anexado al reglamento de la Cámara y que permitió debatir y sancionar las leyes que todos conocemos que se estuvieron debatiendo, que a su vez también a las que hacen a la gobernabilidad que necesita el oficialismo, esas leyes ya se han logrado tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, como ustedes saben, lo que es la reestructuración de deuda bajo jurisdicción extranjera y bajo jurisdicción local, la moratoria, la ampliación presupuestaria, más los otros acuerdos que se han alcanzado entre oficialismo y oposición, como podemos referirnos a lo que fue educación a distancia, teletrabajo, modificación de la ley de niñez vinculada a la incorporación del 102 y la situación de la pandemia del COVID-19, pero lo que claramente, volviendo a lo que les decía, nosotros nos preocupa y nos alerta el intento que se persigue con esta reforma judicial, porque, como le decía, ¿no?, tiene un claro objetivo y propósito de garantizar impunidad y quebrar el funcionamiento de la justicia independiente en la Argentina, y que a su vez también se está viendo en la embestida que está habiendo contra el procurador, el doctor Casal, con la posibilidad de un inicio de juicio político, al que le pedimos que resista y que
sabe que va a contar con el apoyo por parte de Juntos por el Cambio y la coalición cívica en rechazar lo que es la posibilidad de esta embestida y de juicio político. Ayer, Juntos por el Cambio ratificó que está dispuesto a tratar solamente proyectos consensuados de manera mixta y justamente el de reforma judicial está muy lejos, aparentemente por ahora, de tener algún tipo de consenso. El diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moro, le respondió a Ferraro sobre este tema y sobre su postura respecto a la reforma judicial. Lo que hay que decir que es absolutamente inexplicable esta posición de Cambiemos. En primer lugar, porque cuando se inició la cuarentena, allá por el mes de marzo, abril, como usted recordará, ellos fueron los que más insistieron respecto a que el Congreso debía seguir funcionando. Sí. Precisamente por eso se buscó el modo de hacerlo sin poner en riesgo no solamente la cuarentena, los diputados y senadores, sino también, obviamente, el personal de ambas cámaras. Es más, para garantizar que no hubiera inconvenientes en ese funcionamiento que ellos reclamaban, la presidenta del Senado, es decir, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, reclamó que la Corte hizo una presentación, dictara una declaración de certeza, que simplemente lo que debía decir era que no había inconvenientes en que la Cámara funcionara de manera remota. Después se hizo un protocolo. ¿Para qué? Para reglamentar el modo en que iba a funcionar la Cámara de manera remota, con todas las garantías que esto significa en materia de identidad de los legisladores, de que no hubiera posibilidad de que otra persona votara por ellos, etcétera, 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 etcétera. Y mientras crecen las críticas por parte de la oposición, el presidente Alberto Fernández se pronunció respecto a esto y dijo: leo y recontraleo el proyecto y no encuentro en qué podría beneficiar a Cristina Kirchner. Y hoy además tenemos la chance de poder profundizar este tema y de analizarlo, y estamos con una compañera de la casa, con Analía Argento, quien puede también profundizar sobre este tema que nos tiene un poco, ocupados, diríamos. Hola, Ani, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Maga? Mucha información y algunas diferencias dentro del Frente de Juntos por el Cambio, ¿no? Más allá de lo que escuchábamos y lo que decía recién Maximiliano Ferraro, que es diputado nacional y es además el presidente de la coalición cívica, hay algunas diferencias que, tratan de limar y de no mostrarlas para abroquelarse detrás de una estrategia en contra de la reforma judicial. Ayer, como bien decías, hubo un encuentro vía Zoom de los principales referentes de Juntos por el Cambio, los jefes de los bloques de diputados y del Senado y los presidentes de la Unión Cívica Radical, de la Coalición Cívica y del PRO. Una de las cosas que acordaron es que en el Congreso no van a avalar, fundamentalmente en diputados, el avance con proyectos que no estén consensuados. Como claramente. ¿Qué le molesta tanto a Juntos por el Cambio? ¿O cuál es el argumento que esgrimen desde ese espacio, Ani, para no tratar este tema? Ellos hablan de impunidad. Claro, hay dos cosas. Una es que fundamentalmente este proyecto, como lo explicaba ayer en DTV Leopoldo Moro, apunta a los juzgados federales, porque el Congreso de la Nación tiene competencia federal. En la Ciudad de Buenos Aires, desde la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la reforma constitucional de 1994, se debía realizar el traspaso, pero no se pasaron todos los fueros. Y hay una justicia que quedó un poco en el limbo, que es la justicia nacional. La idea, en las provincias hay justicia federal para delitos federales y la justicia de la provincia. En el caso de este proyecto de ley, hay, el gobierno que dice, el gobierno y el Frente de Todos, que la justicia federal no es independiente, que hay 12 jueces en Comodoro Pi que se mueven según el momento político que estamos viviendo. Claro. En su momento, contra
Cristina Fernández de Kirchner, incluso ahora vemos cómo avanzan causas en contra de Mauricio Macri. Sí. Este proyecto unifica primero 2 fueros y además duplica la cantidad de juzgados de manera de que se licúe el poder, que las causas no caigan siempre en las mismas manos. En lugar de 12, al unificar fueros y duplicar, pasarían con la unificación a 23 juzgados y con la duplicación a 46. Claro. Entonces es una diferencia grande. Además de los juzgados en las provincias. Y entonces lo que dice la oposición es, quieren nombrar jueces para manejar la justicia federal a favor de Cristina. Bien. ¿Qué dice el gobierno? Dicen que el argumento principal del gobierno es que los jueces que están ahora con causa, por ejemplo, los jueces que están investigando, en el caso que preocupa a la oposición, a Cristina Fernández de Kirchner, que van a mantener sus causas naturales, que no se traspasan las causas. Y la segunda cosa fuerte, digamos, fácil de explicar, es que se afirma que detrás de este proyecto está el proyecto de reformar la Corte Suprema, que eso lo está analizando el Consejo de 12 integrantes, pero que no viene en este paquete, en esta ley que está en este momento en el Congreso. Y después hay otras diferencias con las subrogancias y demás, pero bueno, que es un poco más difícil de explicar, pero que... Es complejo y lo explicaste muy bien, Ani. Ahora, ¿también ven en este proyecto la oportunidad de incorporar la perspectiva de género? O al menos eso dicen desde el oficialismo. Gómez Alcorta creo que estuvo en el Senado o está invitada a alguna de las audiencias, ¿no? Hoy. Sí, la ministra de Género va a estar hoy, que en las últimas semanas, digamos que las mujeres en el gobierno avanzaron bastante, ¿no? Porque hay un protocolo para que las reuniones que tengan que tengan lugar en Olivos, en la Casa Rosada, siempre que sean de más de 4 personas, tienen que contemplar por lo menos 1/3 para mujeres y la comunidad LGBT, ¿no? Así que están avanzando. Y hoy, justamente en la audiencia, en el plenario de comisiones que trata la reforma judicial, va a estar, entre otros especialistas, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, hablando justamente porque lo que se va a buscar también es que en los juzgados, que en la nueva justicia haya también equidad de género. Claro. Vos sabés que la justicia hay más hombres que mujeres, sobre todo cuanto más arriba vamos, y como ocurre, el techo de cristal que tenemos todas. En todo, ¿no? Sí. En un poder tan tradicional como el judicial está vigente. Y también hay otro tema que se quejan mucho los abogados o los estudiantes, todos los que quieren entrar al Poder Judicial, que también hay una situación a veces, no te digo hereditaria, pero más o menos, ¿no? Que hay como no hay traspaso de cargo, obviamente, pero que muchas veces es más fácil el ingreso cuando perteneces ya a una familia judicial, ¿no? Seguramente. Qué panorama complejo, ¿no? Seguro muchas idas y vueltas va a haber. Veremos qué sucede con esto. Ani, qué placer escucharte. Qué claro nos dejás toda la información. Muchísimas gracias. Y qué lindo verte siempre, Maga. Feliz día ayer, porque bueno, vos estás en todos lados. Y una última cosita. Gracias. Ojo, que Juntos por el Cambio parece que hay unidad, pero hoy, por ejemplo, desde Jujuy, Gerardo Morales, una de las principales voces del radicalismo, salió molesto a criticar que desde la Costa Azul Mauricio Macri les marque un poco la línea, ¿no? Sí. Bueno, hay internas también adentro de ellos. Muy interesante. Ani, gracias. Gracias, un beso. Beso. Qué lindo contar con la palabra de las compañeras y de las que más saben acá en la Cámara de Diputados. Vamos a repasar qué pasó ayer, porque hubo otra reunión por la bicameral encargada de intentar trazar la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Escuchamos qué pasó, las palabras de los expertos, porque están recibiendo muchos invitados y por 2 semanas más van a seguir recibiendo invitados antes de empezar a trabajar concretamente en este índice. Ustedes son gente formada, instruida, pero aparte tiene memoria. ¿Ustedes se acuerdan cuando discutimos en febrero el tema del régimen jubilatorio para jueces y para Servicio Exterior de la Nación? ¿Qué decía la oposición? Que lo que queríamos nosotros era vaciar el Poder Judicial y coparlo todo con jueces afines al gobierno. ¿Cuántos vieron ustedes que ingresaron? Hace 6 meses de eso. Ni uno. Entonces, fantasmas. Y creo que la oposición marca fantasmas siempre, pero nada de lo que han dicho se ha acreditado en la realidad. Además,
Lo que ha planteado el presidente con total claridad es que las causas que están en trámite actualmente van a seguir en sus jueces naturales. De ninguna manera la reforma va a significar cambios en este sentido. De esta manera, me parece que hay una negación a discutir cualquier cosa. Ellos gobernaron 4 años y tuvieron la posibilidad de discutir los temas que querían. Déjenos a nosotros discutirlo. Nosotros cada proyecto que ha venido del Poder Ejecutivo lo hemos discutido, lo hemos enriquecido, lo hemos corregido, lo hemos mejorado. Prácticamente todos los proyectos que hemos tratado en el Congreso han sido producto del aporte parlamentario de nuestro bloque, el Frente de Todos, y también en muchos casos de los bloques de la oposición. Así que me parece que no hay que agitar tantos fantasmas y hay que tratar de meter tanto miedo. Creo que hay que tratar los temas que hay que tratar. ¿O cuál sería el principio? Pedir sesiones presenciales para pararse la sesión e irse. Porque en estas sesiones que hemos tenido, cuando nos llamamos a votar a los diputados de la oposición, están dando nota a canales de televisión y no están sentados en su banca, que pudieran estar algunos de ellos, ni están tampoco conectados en un sillón, siguiendo la sesión de forma remota. Así que, ¿cuánto tiempo querés para eso? Siempre picante las declaraciones del diputado Marcelo Casareto, que habla principalmente de la postura política que está teniendo, según él, Juntos por el Cambio. Y el diputado Pastori le respondió, en realidad, más enfocado en lo que es la construcción de este índice, y dijo, vamos a tener que tener en cuenta el índice de precios, las remuneraciones y algo que va a ser muy cambiante a lo largo de este año por la pandemia, la recaudación. Hemos escuchado a especialistas de todo tipo, consultores internacionales, economistas, abogados previsionales, gente muy importante, al defensor de la tercera edad, al doctor Semino. Hemos estado con gente muy preparada, muy vinculada a los temas, lo estamos escuchando, pero la comisión en sí todavía no comenzó a debatir el tema de fondo, que es una nueva fórmula previsional, que esa es la convocatoria para la cual hemos sido llamados, ¿no? Creo yo que se termina, no sé si 1 o 2 semanas más, la ronda de invitados, que es muy importante porque de todos ellos aprendemos mucho, y después será el momento ya de poner el punto sobre las IES, ¿no? Es decir, discutir concretamente la fórmula, que tampoco hay muchas alternativas. Uno mira y las variables son el índice de precio, llámese la inflación, que desde mi punto de vista no puede no estar presente. Después las otras variables pueden ser, como es ahora, por ejemplo, remuneraciones. Hay 2 índices, una el RIPTE, que mide el Ministerio de Trabajo, y otra que mide el INDEC, el Índice General de Salarios. Pueden ser cualquiera de los dos, habría que ver cuál de los dos refleja mejor la evolución de los salarios. Y también, como era en la fórmula anterior, se manejaba con la recaudación. Todos tienen sus bemoles, porque fíjese la recaudación, si hoy hubiera seguido la fórmula del anterior gobierno del kirchnerismo, con una recaudación absolutamente a la baja como la que tenemos, eso hubiera impactado en forma muy negativa. Es decir, me parece que lo que no puede faltar es la inflación, porque es lo que trata de mantener de algún modo el poder adquisitivo. Antes de fin de año tiene que estar definida cuál va a ser esta fórmula de movilidad jubilatoria. Sergio Massa se expresó al respecto, dijo que antes del 30 de noviembre los jubilados tienen que tener una certeza sobre su futuro. Estamos en comunicación con la diputada María Rosa Martínez del Frente de Todos. Ella va a estar participando de la comisión que se va a realizar hoy a las 3 de la tarde, que es la de Asuntos Corporativos, Mutuales y Organizaciones no gubernamentales. Ahí está. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué vamos a estar tratando hoy? ¿Qué desafío para el tercer sector se está viviendo con la pandemia, no? Seguramente no son asuntos corporativos, son cooperativos. Digo, esta pequeña diferencia, porque se trata de organizaciones que gestionan en general producción,
es muy importante lo que ocurrió en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que es la posibilidad de que el INAES, que es el Instituto Nacional de Cooperativas, pase a depender del Ministerio de la Producción, porque es una orientación muy concreta que tiene que ver con la recuperación del trabajo, y tal vez sea una del trabajo, de la producción, de los servicios, que tal vez sea uno de los desafíos más importantes que tenemos en esta etapa, ¿no? Y van a estar recibiendo invitados. Cuando el presidente hoy decía... Sí. ¿Cómo? Que hoy van a recibir invitados para que les puedan contar un poco cómo es el panorama que están viviendo. Sí, durante las 3 reuniones vamos a recibir invitados. En esta primera vamos a recibir federaciones, de productores, como la CNCT, Coninagro, Cooperar, que son organizaciones que en general agrupan las federaciones cooperativas y las confederaciones federaciones. Vamos a escuchar sus voces y vamos a empezar a interactuar sobre todo en cuáles son las dificultades centrales de estos espacios y cuáles son las propuestas hacia adelante. En realidad lo que estamos generando es una instancia informativa para después llegar al trabajo concreto en la comisión. A una toma de decisiones. Exacto, vamos a recibir primero confederaciones, después mutuales, organizaciones, y vamos a ir de alguna manera encontrando los canales de expresión necesarios. El cierre lo va a hacer el presidente del INAES, Mario Cafiero, y pensamos que la Cámara ha tomado en esta etapa una dinámica muy interesante, que es la de generar consultas previas a los trabajos en comisión, muy abiertas y participativas. Creemos que esto es muy importante, y federales también, porque esto nos da un panorama nacional interesante a la hora de pensar en decisiones. Más rico, exactamente. Diputada, la corro de tema, porque usted sabe que en las últimas horas el tema de la reforma judicial está en boca de los diputados del oficialismo y de la oposición, y justamente el tema de sesionar de manera remota vuelve a escena por el hecho de que para Juntos por el Cambio solo deben llegar al recinto aquellos proyectos que estén consensuados. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Se podría tratar igual reforma judicial como se está tratando ahora? Mira, yo creo que la situación del funcionamiento remoto de la Cámara está muy garantizada, y en eso la verdad que quiero felicitar y saludar a los trabajadores de la Cámara, a nuestro presidente de la Cámara, el diputado Sergio Massa, a nuestro presidente de bloque, porque han garantizado el funcionamiento de manera remota, y no solamente en los términos en que a veces se nos ve, sino también en el trabajo en comisiones, en el trabajo en bloques, en la posibilidad de firma digital de expedientes. Yo no veo inconveniente en este plano. Aunque sea un tema ríspido, reforma judicial, aunque implique un ida y vuelta, un debate intenso, asumimos, la virtualidad no le preocupa. Y sí. No, hay que hacerlo en las condiciones que tenemos hoy, además porque la situación de la epidemia en la Argentina no ha llegado todavía a una meseta. Realmente estamos muy preocupados por esto, y lo menos que queremos es la exposición de trabajadores y de diputados y diputadas y de personal de la Cámara para funcionar de manera presencial, así que me parece que las discusiones hay que darlas con las herramientas que tenemos hoy. En la semana pasada estuvimos trabajando el tema de una propuesta vinculada del Ejecutivo, vinculada al tema de violencia institucional, y allí vuelve a aparecer el tema de la justicia fuertemente. Concretamente, en la desaparición de Facundo, lo que la familia plantea es alguna recusación al fiscal y un atraso en el funcionamiento de la justicia, un poner en la investigación a aquellos que eran sospechosos, son sospechosos, entonces... Bueno, que recién cuando la familia recusa al fiscal y la jueza toma cartas en el asunto, es la Policía Federal la que se ocupa. Pero hay una urgencia, una necesidad de discutir el tema de la justicia que no se puede retrasar por la cuestión de cómo estamos funcionando, porque es parte de la realidad. Comprendo. Le agradezco, diputada, su opinión y su espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
Nosotros llegamos al final de esta media hora en la que les contamos lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar en la Cámara de Diputados. Sigue la programación, sigue el análisis principalmente. Nos vemos mañana a las 13:30 como siempre. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. ¿Qué dice? ¿Todo muy bien? La repercusión de leyes que se acaban de sancionar, como por ejemplo la de teletrabajo. Esa media sanción, si bien fue aprobada por amplia mayoría, hubo muchas abstenciones. No es un trabajo aparte el teletrabajar. No, la ley dice, se contrata una persona, se la contrata en blanco, con todos los derechos y obligaciones. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Este sos vos. Hoy decidiste no quedarte en casa y pusiste en riesgo de contagio a 3 personas más. Ahora Juli, Fabi y Rubén tampoco se quedan en casa y pueden llegar a contagiar a 3 personas más cada uno. Esa es la forma en la que crece la famosa curva de la que todos hablamos. Quedándote en tu casa, evitas contagiar a muchas de estas personas y la curva baja. Así nos permitís preparar el sistema sanitario para atender a los contagiados y contagiadas. Quédate en tu casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. En resumen, estos son los títulos. La Cámara de Diputados le dio media sanción a la ampliación del presupuesto 2020. Se eliminó el artículo que modificaba el IVA de la leche. La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano debatió el proyecto en medio de los incendios en el delta del Paraná. 600.000 kilómetros cuadrados de humedales. Sí, además el beneficio que tienen los humedales para todo el territorio por el tema de inundaciones. Digo, hay un montón de factores por los cuales hay que protegerlos. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Durante todos estos días habrás escuchado que queremos achatar la curva. ¿Pero qué significa? Que estamos tomando las